Vamos a la segunda parte y final de esta clase. Entonces, en este pasaje que estudiamos del Gadareno, ¿no es cierto?, es bastante claro el énfasis en la autoridad de Jesús. Y es algo que debe de ser destacado. Varios me dijeron en el entretiempo este asunto de que Jesús les dio permiso, de que los demonios le rogaban, y esa cosa definitivamente hay que destacarla. Tal vez con un color especial, tal vez con rojo, tal vez doble subrayado en negro, no sé, ustedes tendrán que ver, pero destacar un poco esto porque es el tema del pasaje. O sea, mientras el diablo quiere hacer un gran desastre, Jesús viene y el desastre se le produce al diablo. Y el impacto de la autoridad de Jesús es extraordinario. Entonces, al mismo tiempo, mientras gente tan picante viene y le dice, no te queremos acá, ándate, los demonios están gritando que este es un ser extraordinario y la gente no lo ve. Entonces creo que ese es un énfasis también de Marcos, diciendo, mire lo que los demonios logran ver y ustedes se dan el lujo de decirle, por favor, ándate de aquí porque nos haces perder plata. Entonces ese es un énfasis que Marcos está destacando. Ustedes deberían en algún momento poner esos detalles, ¿verdad? Clamando a gran voz, o sea, realmente asustado. Jesús le estaba diciendo, sal, ¿verdad? El demonio cuando es interpelado tiene que responder. Le rogaba mucho el demonio, ¿no es cierto? Después le rogaron todos los demonios. Después les dio permiso ahí. O sea, Jesús es el que está en control en este episodio, no los demonios, no el endemoniado, ni tampoco los dueños de los cerdos. Jesús es el que está en control. Y eso es algo que hay que mostrar porque es el énfasis de Marcos. Una copucha, la voy a cortar de esto, pero les cuento que cuando yo estuve en Guatemala, había muchos pastores que trabajaban en el interior, entre los indígenas, donde hay tradiciones muy diferentes a las nuestras. Y un pastor amigo me contó una vez que él vio una bruja desdoblarse de su cuerpo y poseer una chancha, una cerda, que atormentaba a la gente en el pueblo. La chancha se metía en las casas, rompía cosas. Y esa chancha enorme, cuando era poseída de esta manera, demoníacamente, se volvía loca. No es un estado natural para un animal estar en estas condiciones. Y las chanchas era realmente muy inquieta y muy desagradada. Hasta que un día los pobladores de la aldea persiguieron a esta chancha. Y la chancha loca, y la mataron a palos. Y cuando la mataron a palos, murió la bruja. Entonces, estas cosas son mucho más reales de lo que nosotros a veces creemos. Creemos que son cosas de las películas, ¿no? O creemos que son cosas muy viejas de la Biblia. Pero no, es realmente así. Ocurren muchas de estas cosas, no todo es tan extremo, pero hay mucho de esto. Curiosamente en Europa, en el campo europeo, hay mucho de esto. Y a veces uno cree que en los países más desarrollados es como que todo esto ya es supersticiones, ya no se usa. Y es precisamente al revés. Hay muchos mandatarios hoy en día de la comunidad europea que no toman decisiones si no son asesorados por sus consejeros esotéricos. Entonces, la brujería, el demonismo y todas estas cosas deben ser estudiados, no llegar a enamorarse de eso como para hacer que la iglesia viva en torno a eso, pero debe ser estudiado. No debemos, como bien dice Pablo, ignorar las maquinaciones del enemigo, sino saber cómo opera, qué hace. Así que si este pasaje les llamó la atención, yo les invito a estudiar mucho más de angelología, demonología y satanología, que son apartados de la teología cristiana. Cada uno son libros gordos, y teniendo eso suficientemente abarcado, ustedes pueden empezar a estudiar libros que han escrito personas que se dedican al tema del exorcismo.
alguno de esos, entonces van a tener que decir, ya esto como que es bíblico, esto quién sabe. Pero si ustedes quieren saber, hay que dedicarse. Bien, seguimos entonces con el siguiente pasaje. ¿Qué tendrá que ver este pasaje tremendo en la región de los Gadarenos con ahora este pasaje que es doble porque Marcos lo juntó? Dice en primer lugar que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. ¿Qué otra orilla sería esta según la que nosotros hemos estado viendo? Probablemente Capernaum, ¿no es cierto? Que es donde ha estado trabajando mayormente, pero no lo podemos saber. Pero sí a la otra orilla. Básicamente podría ser Magdala, podría ser Capernaum, podría ser incluso Tiberias, que queda más o menos mucho más al sur, o podría ser hasta Betsaida, no sé. Pero definitivamente se fue a la región más judía. Nazaret está mucho más al interior. Nazaret no está pegado al mar de Galilea. Nazaret está varios kilómetros, hartos kilómetros hacia el interior, más hacia el mar Mediterráneo. Está como en la mitad. Si tú lo miras en un mapa, Nazaret está como en la mitad, entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea. ¿Ya? A esa altura. Entonces no podría sacar una de lo que pasa en el capítulo 6, de que él vuelve a Nazaret. Ese es un viaje hacia el interior, dejando las inmediaciones del mar de Galilea. Jesús viaja hacia el interior, donde hay aldeas también. Pero ya la vida no gira en torno a la pesca. Pero evidentemente aquí juntó dos historias, Marcos. La de una mujer y la de un principal. Y no son para nada similares, no son dos personas que uno diría es lo mismo. Por una parte tenemos un principal de la sinagoga, ¿verdad? Y por otra parte tenemos una mujer gravemente atormentada. Pero vamos en orden. Pasando Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. El esquema clásico que hemos venido viendo y ya nos hace mucho sentido. Gran multitud y él se queda en el mar, en una barquita para poder de ahí predicarla. Entonces a veces uno se hace la idea de que esto ocurrió como una sola vez y después de eso Jesús le dice a Pedro, vamos adentro y ocurre la pesca milagrosa. Pero este era el diario vivir de Jesús. Cuando estaba en el mar de Galilea, todo el tiempo tengan una barquita y él predicaba desde el interior. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Nosotros ponemos la sinagoga en verde porque nos recuerda el día sábado y porque todo ocurre ahí. Un principal de la sinagoga significa que es una persona que realmente tiene mucha influencia en ese lugar y que se llamaba Jairo. Los personajes los destacamos. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Eso ya es interesante, porque estamos acá con un principal de la sinagoga, no es cualquier persona, y se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. ¿Con qué color subrayamos eso? Con negro, muy bien. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esta es una declaración muy interesante. Aquí aparece la palabra salvar, que también se puede traducir sanar, pero eso ya es un asunto de interpretación y uno tiene que preguntarse por lo menos por qué le dice pon tus manos sobre ella para que sea salva, si es evidente que la niña está enferma, ¿no? Entonces, ¿qué significará todo eso? El texto no lo puede aclarar con la pura observación, pero ya eso es un tema de estudio. Y vivirá. Eso es lo que evidentemente el hombre necesita al final, una sanidad para que viva. Fue pues con él y le seguía una gran multitud que le apretaba. Gran multitud, no, eso no es con negro, con azul.
Gran multitud le apretaba, ¿no es cierto? Aquí también, gran multitud. Pero una mujer que desde hacía 12 años, y qué interesante esto porque inserta una historia dentro de otra, eso es también un estilo literario, insertar historias. No es muy frecuente, ¿eh? No lo hacen muchas personas esto de ser capaces de insertar una historia dentro de otra y mantener el hilo. Y además nos obliga a ver qué tiene que ver una historia con otra y qué tiene que ver con lo anterior y qué tiene que ver con lo siguiente. No pierdan de vista que ese es el trabajo que hacemos. Pero, o entonces, aquí estamos un pero, y este pero en este caso es azul porque es de hilo de pensamiento. No es ni negativo ni positivo. Una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. ¿Con qué color? Negro. Entonces ya tenemos dos situaciones muy negativas. Mi hija está agonizando y una mujer que padece hace 12 años flujo de sangre. ¿Cuál será la conexión con el pasaje anterior? Muy bien. Aquí tenemos una persona muy atormentada por demonios. Aquí tenemos una persona que está en un minuto, no por mucho tiempo, pero está a punto de morir. Y aquí tenemos una persona atormentada por 12 años por una enfermedad. Entonces, básicamente Marcos nos dice, mira, aquí tenemos un abanico de cómo es la vida. ¿Será Jesús capaz de ayudar en todas estas situaciones? Entonces como que nos presenta la más brutal al principio y nos presenta otras donde tenemos que preguntarnos también, ¿será capaz? Y uno después de haber leído esto tiene una impresión de que si es capaz o no. Después de manifestar tan potentemente la autoridad de Jesús sobre un demonio o muchos demonios, ¿será capaz de sanar este tipo de cosas? Y uno casi se imagina diciendo, sí, por supuesto. Había sufrido mucho de médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Creo que eso podría ser subrayado todo en negro, ¿no? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Con qué color subrayarían tocó su manto? Normalmente sería con azul, porque continúa el hilo de pensamiento, simplemente nos dice lo que hizo, pero después uno probablemente se corregiría, porque diciendo, esto es la manifestación de su fe. Porque decía, si tocares tan solamente su manto, seré salva. Y está esta conexión, que creo que es intencional, de salva y salva, aunque nosotros vemos que ambos se refieren a sanidades físicas. Entonces un alumno diría, bueno, voy a saber qué palabra está detrás. Y es la palabra salvación, la palabra sozo, ¿no? Que significa salvar, pero que la misma también significa sanar, aunque para sanar hay otras palabras también. Entonces, el hecho de usar esta misma palabra nos dice que dentro de la salvación está incluido todo este tema de la restauración del cuerpo, o la restauración de la vida, por así decirlo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Aquí está Marcos, ¿verdad? Enseguida. Esto que le gusta a Marcos, así como rapidito. La fuente de su sangre se secó. La fuente de su sangre se secó. Y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Alguien subrayaría de manera especial este pasaje? Definitivamente es un pasaje diferente.
es un pasaje especial, es un pasaje paradigmático. ¿Quién ha tocado? El tema de tocar ¿no es cierto? Entonces, multitud te aprieta, otra vez me ha tocado, y él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Este pasaje de acá, sobre todo el versículo 30, es muy, muy particular. Es una forma muy particular de presentarlo de Marcos, que ha enfatizado muchísimas veces esto del toque, y alguna vez lo pusimos así tal vez como imposición de manos. Y yo le puedo decir que este tema me lo anoté en alguna parte, aquí lo tengo, y son cualquier cantidad de versículos. No se los quiero dar todo, pero deben ser por lo menos unos 20 versículos en este evangelio, donde el tema de tocar es muy importante. O sea, nos quiere mostrar que Jesús no solamente decía ya, sé sano, ¿verdad? Sino que Él iba y tocaba, por ejemplo, a un leproso, y tocaba a un muerto. ¿Eh? Pero en este caso es paradigmático porque no es Él el que toca, sino que es una persona enferma que dice, si yo tan solo tocare el borde de su manto, voy a ser sana. Y esto es muy particular, porque les quiero adelantar una cosa. Miren, miren por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 56. Dice, y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Esto es algo totalmente de Marcos. Los otros evangelistas no lo dicen así, para nada. Marcos quiere hacernos ver que Jesús de verdad se identifica con la gente, no le hace asco y quiere tocarlo, quiere estar cerca. Este es un énfasis. Pero además, Marcos destaca que la gente se dio cuenta que tocar a Jesús producía algo. Y la gente quería tocarlo, aunque sea al borde de su manto. Esto es muy especial. ¿Ya? No es algo que los otros evangelistas hayan destacado, para nada. Es la gente la que, no solamente esta mujer, esto se volvió un asunto del ministerio de Jesús, donde las personas lo trataban de tocar, ¿eh? Aunque sea agarrar el vestido, porque pensaban que iban a quedar salvos. Y de entonces nos va a ayudar Marcos a entender lo que dijo Ángela, que no es solamente tocarlo, sino es tocarlo con fe. ¿Ya? Porque ella decía, ella creía, y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe, no el toque, tu fe te ha hecho salva. ¿Se fijan? Otra vez la palabra ahí que tiene que ver en este contexto evidentemente con sanidad. Y es tu fe es la que ha hecho la diferencia. Entonces, aunque muchos se tienen que ver agolpados para tratar de tocarlo, yo me imagino que no necesariamente todos quedaron sanos, aunque no, eso es solamente una suposición, sino aquellos que lo tocaban con fe. Y es lo que el pasaje pretende enseñarnos. ¿Pablo? Claro, el ingrediente clave de todo esto es precisamente el de la fe, porque aquí lo están tocando en un sentido más social,
O sea, hay mucha gente, entonces hay mucho roce, él va pasando como apretadito. Y nadie pensaría que ese es un toque, no es que va saliendo poder de Jesús y todos van cayendo, ¿no es cierto?, a los lados, no. Sino que ese es un toque social. Pero algunos, como vimos en el capítulo 6, se acercaban directamente para tocarlo, porque pensaban, al ver este tipo de manifestaciones, que con solo tocarlo se podía recibir lo que uno quiere. Y esto es lo que da origen a estas supersticiones, ¿verdad? Como cuando uno va después donde una figurita o hace una manda y entonces haciendo esto me va a resultar esto, o qué sé yo, después de hacer tiro la sal para atrás, la misma historia. O sea, uno teje supersticiones para tratar de controlar a la divinidad. El eje central de la idolatría y de la superstición es tratar de dominar lo divino para el beneficio propio. Entonces, claramente esto se puede transformar en aquella época y hoy en formas supersticiosas de ver la fe, la religión. Pero el texto nos quiere claramente destacar porque Jesús dice algo pasó, porque poder salió de mí. No fui yo el que fui a tocar a un enfermo. Poder salió de mí. Entonces lo que Jesús nos va a ayudar a destacar es que en esta ocasión el ingrediente clave estaba presente y que eso es suficiente para que el toque sea sanador. ¿Me explico? Y si uno entiende eso, está comprendiendo el pasaje. Si uno solamente destaca, venga Jesús, Él siempre quiere sanar, Él siempre quiere ser bueno con usted, tan solo acérquese a Cristo, tóquelo en su espíritu y obtendrá lo que quiere, esa es la típica transacción comercial, es la típica del Evangelio de la Prosperidad. Usted venga y quítele a Jesús, aprópiese de Cristo, lo que usted necesita. No es el punto de esta historia. El punto de la historia es que el poder de Cristo era tal que sanaba a las personas, aunque Jesús ni siquiera iba con esa intención, pero siempre que estuviera este ingrediente de la fe. ¿Correcto? Exacto. Era algo que se esperaba. Y ahora entonces un alumno se preguntaría, ¿qué ocurría en aquel entonces con respecto a los sanadores de la época, los rabinos famosos por sanidades? ¿Cuál era el sistema usado en aquella época para las sanidades? Una investigación que se puede hacer y que es muy interesante porque van a descubrir cosas preciosas de cómo era el sistema de salud de aquel entonces, que no es solamente espiritual, sino que también está en el uso de las hierbas, el uso del barro, el uso del aceite, el uso de las cataplasmas y tantas otras cosas que se empieza a mezclar. ¿Ah? Pero no les adelanto más, investiguenlo, es muy bonito el tema. Es un muy buen punto, Ángela. Tú mencionas esto de que la mujer, como por tener flujo de sangre permanente por tanto tiempo, quedaba socialmente en estado de impureza. ¿Ya? Esas son las leyes levíticas. Entonces no podía acercarse, por ejemplo, no podía entrar al templo, no podía ir a la sinagoga posiblemente o tenía que esconder lo que le estaba pasando. Al tocar a alguien, esa persona quedaba también inmunda. Entonces socialmente estaba muy, muy complicada esta mujer. Y su fe fue de tal naturaleza que entonces dijo, yo voy a pasar por todas estas cosas, por encima de ellas, porque yo quiero realmente llegar hasta donde está Jesús. Pero eso es lo que le produjo también el temor a ella, ¿verdad? Entonces la mujer temiendo y temblando, porque podía recibir en ese minuto una reprensión muy fuerte de Jesús como rabino y de las demás personas, ¿verdad? Podía ser, pero muy maltratada. Pero ahí vemos cómo es Jesús en realidad, y eso es otra cosa hermosa del pasaje, donde nos topamos con la esencia de nuestro Señor, que en lugar de agarrar las tradiciones y decir, ¿cómo se te ocurre, inmunda, tocarme? Yo que soy un rabino santo, puro. Es al revés, sino, hija, te felicito, porque tu fe te ha hecho salva. ¿Se fijan? Y esa es la cosa que nosotros tenemos que empezar a ver. Y aquí están los principios eternos que uno puede sacar. Esos principios que va a aplicar. En otras palabras, no tienen que aplicar ¿dónde habrá un manto sagrado para poder tocarlo? No, ese es el principio, ¿verdad?
Vamos al manto de Turín. ¿Ah? Vamos a alguna reliquia, toquemos algo. Eso es lo que ocurrió en la iglesia temprana. Tocar una reliquia, lograr que algo poderoso me hiciera el favor. En cambio, el principio es la fe, el pasar por sobre las barreras porque creer en un Jesús que nos va a recibir bien, que Él es más que las leyes, Él es más que las enfermedades. Y evidentemente estos pasajes nos invitan a reflexionar de cómo es Dios. Mientras acá Él viene con un poder y un despliegue de autoridad total y Él sana a este hombre, aunque no hay ninguna manifestación de fe de parte del endemoniado. ¿Se fijan? Es el reino de Dios expulsando al reino del enemigo. En cambio, en esta otra sección, sí hay necesidad de fe para que el toque produzca la sanidad. Entonces, Marcos nos está dando esto que nos dice, por favor, piénsenlo, porque hay una diferencia en estas dos situaciones. Y ustedes deben aprender a situarse. Mientras el reino de Dios es sobrecogedor, sin embargo, en el diario, en la relación, en el contacto, para que el poder de Cristo venga a tu vida, sí se necesita esta fe. Y creo que eso es algo que llega a ser un principio divino. Lo digo con un poquito de timidez, porque es un poquito aventurado, pero sí podría ser un principio divino. El reino de Dios viene avasallador y sanando y liberando, sin importar la fe, cuando la situación es extrema. Y el enemigo ha hecho tal desastre que ya el ser humano se deshumanizó. Pero mientras el ser humano tenga todavía su capacidad de libre albedrío, el camino es la fe. ¿Se fijan? Creo que ese es un principio divino y que tenemos que aprender a predicarlo. Muchas personas dicen, pero ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no interviene? Bueno, sí, lo va a hacer un día, cuando el ser humano esté totalmente deshumanizado. Pero mientras exista humanidad en nosotros y libertad, usted debe ejercer su fe. Y esa es la invitación evangelística, esa es la invitación para recibir sanidad y cualquier otra cosa. ¿Me explico? Me gustaría terminar este pasaje con lo que pasó con la hija de Jairo para completar el esquema. Entonces, si no hay otra pregunta, pasamos al siguiente. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, terminamos con esto que está acá y nos vamos al siguiente pasaje como para disfrutarlo también. En el 35, mientras él aún hablaba, se refiere a Jesús, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Con qué color subrayarían eso? Escucho negro, claro, podría ser. Pero podría ser azul simplemente porque están relatando un hecho. Simplemente la narración continúa. No hay necesariamente una expresión de fe o de falta de fe. Pero por otro lado, a lo mejor sí podríamos ver esta situación de la falta de fe, porque ¿qué es lo que nos están diciendo? Tu hija se murió, ya no hay nada que hacer. Entonces la fe de estas personas es Jesús funciona mientras haya vida, pero no puede ir más allá de eso. Entonces tal vez con negro destacar eso. ¿Para qué molestas más? Si ya no puede hacer nada. Él ni nadie puede hacer algo porque tu hija murió. Mientras estaba viva había esperanza. Ya no. Entonces, nos vamos a dar cuenta. El reino de Dios, incontenible, los demonios se someten y los expulsa con gran facilidad. Una niña en estado muy crítico y que nos dicen que murió.
Por lo tanto, ¿será capaz también de enfrentar la muerte y vencer a la muerte? ¿Notan? Demonios, muerte, lo más temido que pueda haber. Y en medio, una mujer socialmente despreciada, con un sufrimiento de largo plazo. El número 12 probablemente tiene algo de simbólico, pero no podríamos saberlo, tal vez, ¿no es cierto? Pero el punto es que tenemos aquí toda posibilidad de drama de la humanidad, desde lo más absurdamente desagradable como demonios, hasta el toque final, donde ya decimos aquí sí que no hay nada que hacer, se murió, y entre medio donde están todas las vejaciones sociales que uno puede imaginar, de haber sido abusado, de tener una enfermedad crónica, de no tener las capacidades de otros, de haber sido socialmente despreciado, lo que sea. Aquí está, en este medio, está todo lo que tememos en nuestra vida. Y Jesús también viene a solucionarlo. Entonces creo que sin palabras, Marcos nos está dando este esquema. También es un punto muy interesante. La mujer usó todos sus recursos y llegó a empobrecer. Entonces también nos muestra esto de el ser humano usando todo lo que puede y cuando ya no puede más, llega a Cristo. Que puede ser un esquema de cómo es el ser humano, en que nos demoramos tanto en llegar a Dios, ¿no? O puede ser un esquema de diciendo, haz todo lo que puedas, haz todo lo que puedas, porque Jesús va más allá de lo posible. ¿Te fijas? O sea, si te duele la cabeza, sí, ora al Señor, pero a lo mejor tómate el paracetamol, porque hay una parte que es nuestra también. Pero reconoce que Jesús es capaz de lo imposible. Porque ustedes no me van a dejar mentir. En la iglesia lo vemos a cada rato, ¿no es cierto? Pastor, ore por mí porque mi niño está aquí, está acá, porque en la universidad, porque esto y tantas cosas. Pero cuando alguien dice, no, es que tiene cáncer o está agonizando, ya es prácticamente venga a darle la extrema unción, ¿no? Vamos a preparar el funeral. Lloremos juntos. Ore para que le haga bien la quimioterapia. Pero no estamos muy claros de que Jesús pueda vencer cosas extremas. Y por eso estos pasajes llegan a ser tan extraños para nuestra cultura. Los leemos, los entendemos y por eso les pido que los rumien bastante, que vean las conexiones y después de descubrir estas verdades, hermanos, tienen que aplicar el principio de las 3A. Tienen que llegar a ver qué de esto atesoran y qué verdaderamente aplican en su vida. Porque ustedes y yo podemos ser creyentes incrédulos. Conocemos lo que dice la palabra, decimos de la boca para afuera que lo creemos, pero a la hora de los que hubo, no ha llegado al corazón ni es parte de nuestra vida. Así es que voy a borrar solamente este sector porque vamos a proyectar lo que queda acá para mantenerlo en contacto con lo de este otro lado. Lo que voy a proyectar ahora no va a tener nada que ver con esto, ¿ah? En este sector, pero no lo voy a borrar para que se acuerden dónde estaba lo paradigmático. Se fijan que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, aquí está la parte final del capítulo 5. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y ahí nos damos cuenta que Marcos no estaba tirando pasajes al azar, sino que sistemáticamente ahora nos coloca una segunda declaración de cuál es el canal por el medio del cual esto se puede recibir. Y es esta fe. Entonces, en el caso del endemoniado, no hubo fe. El reino de Dios viene y desparrama, ¿no es cierto? Porque viene a deshacer las obras del diablo. Esa declaración es muy importante en el libro de los Hechos. En el caso de la mujer, la fe, hija, tu fe te ha hecho salva, te ha hecho sana. En el caso de la niña, no.
yo creo, Jesús, que tú puedes hacer algo. Ven rápido, está agonizando. Pon tus manos y sanará. No, deja de molestar al maestro, ya se murió. No hay nada que hacer. No temas, cree solamente. Porque el reino de Dios, Jesús, el Hijo de Dios encarnado, puede ir más allá incluso de la muerte. No permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Por qué hizo esto? Otro tema de investigación. No sé, tampoco se lo voy a decir. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, porque en efecto había muerto. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Esta es una declaración por demás interesante. ¿Estaba muerta o no estaba muerta? ¿Por qué dijo que duerme? ¿Qué significa para Dios la muerte? Esas son preguntas muy importantes. Tampoco se las voy a contestar, pero son preguntas de investigación. Se pueden observar en el sentido, aquí hay algo, pero no traten de sacar conclusiones demasiado rápidas. Todas estas cosas deben investigarse un poco más. Pero ¿cuál es la reacción? Se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, y aquí creo que hay un tema, miren, no permitió que le siguiesen, sino estos tres, echando fuera a todos. ¿Qué es lo que nos trata de decir? ¿Qué creen? Lo echó a todos, pero él entró con estos tres. Entonces echó a todos a estos, que se burlaban de él. ¿Qué es lo que necesita que exista entonces en este ambiente? ¿O qué es lo que él quiere? Una unanimidad en un mismo espíritu de fe. Tomó el padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde la niña estaba. ¿Por qué los tomó a ellos también? A lo mejor de verdad creyeron, supongo. Y tomando la mano de la niña, otra vez, esto de tocar, que es tan importante, en Marcos, le dijo Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó. Otra vez esta palabra, que es tan especial, de velocidad, ¿no es cierto? De inmediatamente. Pues tenía 12 años. Y aquí creo que ya no debe ser casualidad, ¿verdad? No debe ser casualidad. Algo debe querer decirnos porque antes nos había mostrado que la mujer había padecido 12 años y la niña tenía 12 años. En otras palabras, la niña tenía la edad de todo el padecimiento de la mujer. Aquí hay algo. No le saquemos de inmediato demasiadas conclusiones, pero hay algo. Como que la niña representaba tal vez el final de la mujer después de esos 12 años. Esta niña murió. O que tal vez el número 12 representaba algo en relación con Israel. O lo que sea. ¿Ya? Aquí hay algo que podría ser, pero definitivamente por lo menos observar que no debe ser casualidad el 12 en ambos lados. Y se espantaron grandemente. Que son estas dos expresiones que son tan especiales para Marcos. Por una parte la de rapidez, luego se levantó la niña, no al día siguiente, no 4 días después, y el asombro que producía todo esto que Jesús hacía. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Eso de que nadie lo supiese es el secreto mesiánico.
Y así uno va descubriendo enorme cantidad de riquezas en la Escritura. Uno va descubriendo que la Biblia fue escrita por gente inteligente bajo la supervisión del Espíritu Santo. Uno va descubriendo que es el Espíritu Divino el que tiene propósito, pero también hay un hombre, un ser humano, que está detrás, que también tiene un propósito, y también hay unos lectores que van recibiendo esto y a ellos les produce un impacto, y que en medio de esto hay principios divinos que están para toda la eternidad y para toda cultura y para todo ser humano, y eso, conjugar todo eso, es el arte de aprender a leer la Biblia. Así que, hermanos míos, yo les animo a disfrutar esto, practicándolo mucho, volviéndose maestros, enseñándolo también a otros, porque somos discípulos que hacemos discípulos. Dios les bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Amén.